amigos del Canal 2? Una vez más nos reunimos, pero esta vez para hablar del medio ambiente y los proyectos de investigación que llevan a su cuidado. Esta vez nos vamos a reunir con Esteban Correa García. Él es aspirante a doctorado de la Universidad del Valle, director del Observatorio de Desarrollo Sostenible de la Universidad Los Libertadores, además presidente del Comité de Expertos en Sostenibilidad del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Él nos va a hablar de un software para la valoración plural de pasivos socioambientales, es decir, las afectaciones que causan las empresas al medio ambiente y a la sociedad, y también para su aplicación en la justicia ambiental y uso de las comunidades afectadas. Bienvenidos al Canal 2. Muy buenas tardes, Laura. Muchas gracias por esta invitación que me hacen tan importante en este canal. Estoy muy complacido por eso. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito acerca de esa tesis y qué significa ese título, sí, que cuando uno lo lee, pues tiene una cantidad de conceptos que cada uno de ellos merece una explicación. Esteban, comencemos. ¿Qué son los pasivos socioambientales y cuál es la responsabilidad de las empresas de estos mismos? Bueno, los pasivos ambientales, como su nombre lo dice, la palabra pasivo en el algor, digámoslo así, financiero, contable, son deudas. Sin embargo, en la tesis esa palabra deudas se ha adecuado mejor el término obligaciones, o sea, son obligaciones. Los pasivos ambientales son obligaciones por los daños ambientales que generan las empresas al medio ambiente y a las comunidades. Entonces, hay que tener en cuenta bien eso, ¿no? O sea, no simplemente es un dinero, ¿cierto? Sino que son todas las obligaciones que no propiamente a veces significan dinero, sino que precisamente una de las cosas que yo introduzco en mi tesis, algo novedoso, es que las obligaciones que las empresas se responsabilizan a hacer cuando hacen daños ambientales, a veces esas obligaciones pueden ser cosas no necesariamente dinero. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien contamina un río, pues tiene que remediar el río, ¿cierto? Y eso puede ser dinero. Pero si el río que contamina, por ejemplo, es un río que representa un ambiente cultural para una comunidad y ese río, por ejemplo, es sagrado, un río sagrado para una comunidad, y una empresa lo daña, entonces por más que el río se remedie, jamás va a quedar igual ese río, y hay una ofrenda, hay un daño ahí, podríamos llamarlo daño sociocultural, que no se puede reparar con dinero. ¿Ya? El río se puede limpiar, pero el daño ocasionado con la comunidad muy posiblemente no se puede reparar con el dinero, sino con otro tipo de acciones, ¿no? Como por ejemplo pedir perdón, podría ser una acción. El compromiso de no volverlo a hacer es una cosa importantísima dentro de esas obligaciones relacionadas con esos pasivos. Y también proyectos para restaurar culturalmente lo que se ha dañado. Entonces, si se dañó culturalmente una costumbre, entonces aquí la empresa tendría que hacer todo un programa para ayudar a reconstruir esa costumbre que se ha perdido por culpa del accionar de la empresa. Entonces, en términos muy generales, eso es un pasivo socioambiental. Mire que en el término también se agrega la palabra socioambiental, no solamente pasivo ambiental, como por lo general se habla, sino que cuando se dice socioambiental, entonces sugiere que los daños no solamente son en el ambiente como tal, en el ecosistema, sino también en el daño en las sociedades, en las personas que habitan esos territorios. Tú pones 3 dimensiones diferentes: la biofísica, la sociocultural, que nos la explicabas con las costumbres, si no me equivoco, y la económica. ¿Nos podrías dar un ejemplo de las 3? Sí, la económica es la más usada, es la que más la gente conoce, ¿cierto? O sea, la económica es la explicación que se da desde la contabilidad financiera. Un pasivo, por ejemplo, que hay que pagarle una deuda a un banco, eso es una obligación simplemente financiera. Entonces, si alguien contamina un río, volvamos al ejemplo del río, entonces el dinero que tiene que pagar la empresa
para remediar el río sería un pasivo ambiental en la dimensión económica, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la dimensión ecológica? La deuda ecológica. Entonces, mire que allí ya no hablamos en deudas en dinero, sino que hay una deuda o una obligación ecológica. Entonces, digamos que en ese río había una especie de tortuga, como lo he evidenciado yo en la vida real, en diferentes fuentes hídricas aquí en el Valle del Cauca. Anteriormente habían especies de tortugas, de nutrias, de una cantidad de peces que ya no existen. ¿Ya? Entonces, esas especies que se extinguieron hacen parte de una deuda ecológica que la empresa va a tener con la comunidad afectada, con la comunidad que directamente está sufriendo la pérdida de esas especies, porque esa pérdida de esas especies, en muchos casos, por ejemplo, la tortuga era la fuente de alimentación de muchas comunidades. Entonces miren que allí hay una afectación ecológica muy grave, que no se puede reparar, porque una especie extinta, pues es un daño irreversible y ya no hay vuelta atrás. ¿Ya? Por más dinero que se le quiera inyectar a eso, jamás la especie que se ha extinguido va a volver a recuperarse. Entonces hay una deuda ecológica ahí. Y la otra es la deuda de tipo sociocultural, ¿ya? Volviendo al ejemplo del río y de la pérdida, por ejemplo, de los peces, podríamos decir que la costumbre de la pesca que tiene una comunidad y que ya no pesca porque ya no hay especies para pescar, o sea, se disminuyó tanto la cantidad de peces que ya no es rentable pescar. Entonces se perdió esa costumbre. Entonces eso sería una deuda de tipo sociocultural. Entonces mire que el impacto se puede decir que es uno solo, la contaminación del río, pero genera tres tipos de deuda diferentes. Una valorada en dinero, otra valorada, podríamos decir, en dimensiones ecológicas, como el número de especies perdidas, y otra deuda valorada en aspectos socioculturales. Las tres son deudas, las tres son obligaciones y las tres se tiene que remediarse para alcanzar un término o un concepto que también digo en mi tesis, que es la justicia ambiental. Entonces, la justicia ambiental se logra realmente cuando un pasivo ambiental se puede dimensionar en esas tres categorías y de alguna manera se pueda cubrir o se pueda reparar esos daños. Esteban, si a usted le preguntaran quiénes son los responsables, las principales industrias responsables de estas deudas con el medio ambiente de manera biofísica, sociocultural y económica, ¿qué industrias usted mencionaría? Bueno, el tema de los pasivos ambientales es muy delicado porque no se pueden lanzar juicios sin una base, sin pruebas, ¿ya? Precisamente el software que yo desarrollo lo que va a ayudar es construir todo un acervo probatorio para determinar la responsabilidad de esas empresas que pueden ser los causantes de esos daños ambientales y socioculturales. Entonces, en mi tesis, específicamente la que he trabajado, con los impactos ambientales del cultivo de la caña de azúcar, se puede evidenciar claramente que los responsables son los 13 ingenios azucareros que hay en el Valle del Cauca. O sea, hay evidencias suficientes para poder determinar, por ejemplo, que la contaminación de algunas fuentes hídricas y del río Cauca, gran parte viene de contaminantes producto del riego de la caña de azúcar por diferentes agroquímicos que se le agregan en todo ese proceso productivo a lo largo de ese proceso de siembra, de cultivo que se hace en la caña de azúcar. Entonces hay pruebas suficientes para eso. Hay pruebas, por ejemplo, de que las comunidades se afectan cuando se fumiga con glifosato a la caña. ¿Ya? Entonces pasa una avioneta y fumiga. Y el efecto más inmediato que se puede evidenciar físicamente a través de la vista es que los cultivos alrededor se secan.
¿ya? Y los testimonios de miles de personas, ¿no? Que tenían antes fincas tradicionales y que ya dicen, no, ya no podemos sembrar la guayaba, no podemos sembrar el tomate, no podemos sembrar maracuyá, porque todos esos agroquímicos que se le agregan a la caña se esparcen en el aire y queman y dañan los cultivos que están aledaños de las plantaciones de la caña. Entonces, el responsable directamente de los impactos ambientales generados en el valle geográfico del río Cauca, que es una extensión muy, muy amplia, más de 250.000 hectáreas aproximadamente, corresponden al cultivo que está ahí masificado, que es un monocultivo, ¿no? O sea, recibe esa categoría monocultivo porque es el único cultivo prácticamente que se extiende a lo largo y ancho del valle geográfico del río Cauca. Entonces, claramente se puede evidenciar, probar que el principal agente de contaminación o que genera estos daños, tanto ecológicos como socioculturales, es el cultivo de la caña de azúcar, que está en responsabilidad de los ingenios azucareros. Esteban, ¿cómo funcionaría el software? ¿Tendría una base de datos, un análisis de datos? ¿Nos podría explicar, grosso modo, cómo funcionaría? Bueno, el software es algo muy novedoso porque el software está construido de tal manera que cualquier persona sin digamos así, sin un conocimiento muy amplio en sistemas ni en ecología, lo puede operar, ¿ya? Va guiando paso a paso cómo hacer las valoraciones de los diferentes impactos y va guiando paso a paso, por ejemplo, cómo hacer la valoración. Primeramente, la valoración ecológica, luego la valoración sociocultural y finalmente la valoración económica. En ese orden se hacen las valoraciones, porque es el orden natural en que se generan los impactos, ¿no? También el software está creado con unos algoritmos que permiten el mantenimiento del software. Es un software libre, no tiene costo, gratis para las personas que viven en los campos, indígenas, población afro, campesinos, que no tienen recursos como para comprar una licencia de software de posicionamiento global que son muy costosos, ¿cierto? Entonces, como alternativa, se ha creado este software, que es un software totalmente gratuito de software libre. Precisamente se llama así ese tipo de licencia, software libre. Entonces, básicamente esa es como la característica principal del software, que es muy fácil de operar y además de eso no tiene costo para las personas que lo van a utilizar. El objetivo del software es que se pueda hacer valoraciones con una base científica fiable, con una metodología aprobada, ¿cierto? A través de mi tesis la pruebo que funciona, y ahorrar todo ese trabajo que es muy, muy dispendioso de poder llevar paso a paso todo ese proceso de valoración que puede ser muy, muy, muy difícil sin una ayuda informática como el software que he desarrollado. Esteban, en su investigación, ¿quiénes resultan los principales afectados? ¿Qué comunidades? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque ya dijimos que los responsables básicamente de los impactos socioambientales son los ingenios azucareros en esta investigación. Y obviamente hay unas víctimas, se llaman víctimas realmente, ¿cierto? No simplemente afectados o personas contaminadas, sino víctimas de de un fenómeno que se conoce como en la literatura científica que trata estos problemas, que es el desarrollismo. El desarrollismo son prácticas, podríamos decir, industriales que se masifican a escala mayor con la intención de generar muchas utilidades, pero sin tener en cuenta las consecuencias o los efectos colaterales que puede tener eso en las comunidades. Entonces, los afectados aquí puntualmente en esta investigación son las personas, las comunidades que viven aledañas o dentro
de las plantaciones. Hay personas que viven literalmente dentro de las plantaciones o a los lados de las plantaciones. Hay poblados enteros o municipios enteros que están al lado de las plantaciones. Básicamente todos los municipios del Valle del Cauca, Candelaria, Guachené, eh, eh, bueno, Palmira, incluso algunos barrios de Cali, como por ejemplo el Hormiguero, están rodeados totalmente por caña, ¿ya? Y los efectos colaterales de toda esa industria afecta directamente a todas esas poblaciones. ¿Cuáles son las afectaciones? Muchísimas. Voy a hablar una de las más evidentes y graves. Por ejemplo, enfermedades respiratorias de personas que viven aledaños a los cultivos, porque como ustedes saben, los caleños y los palmireños somos testigos desde niños, por ejemplo, yo he sido testigo desde niño, que los cultivos de caña se queman. ¿Ya? Es una práctica, digámoslo así, que ha estado justificada por decreto incluso mismo, no por ley. No es un delito quemar la caña, es una práctica que se hace, ¿cierto? Muy difícil judicializar a un ingenio porque queme, pero el efecto es ahí, se puede palpar. ¿Ya? Hay una afectación directa de personas por respirar esos gases, efecto invernadero, esos gases contaminantes, efectos también por la ceniza contamina el agua y entonces, claro, hay afectados directos graves incluso y también, además de afectados, también se han categorizado muy bien cuáles son esos efectos. Yo estoy hablando uno aquí, un efecto que es el de enfermedades respiratorias por gases de efecto invernadero de las quemas, pero hay muchos otros, ¿no? Contaminación de fuentes hídricas, por ejemplo, es otro, compactación del suelo, es otro, ¿ya? Y así podríamos ver muchas otras, pérdida de la seguridad. Bueno, No se cultiva mayor cosa, sino que se cultiva es pura caña, ¿no? Anteriormente era la expensa agrícola de Colombia y hoy en día es un generador de caña. bueno, lo que tú dices para las personas que estén interesadas lo pueden ver en La Tierra de la Sombra, ¿no? Creo que es una película que nos cuenta muy bien este proceso de la caña o sus afectaciones. Quisiera hablar, Esteban, de la justicia social, la justicia ambiental, perdón, y me gusta que en la tesis manejan muchos conceptos sociales. Quiero hablarte de tres aspectos que tú propones: la distribución, el reconocimiento y la participación. ¿Qué es la justicia social y por qué tú crees que hay que mirarla desde estos tres aspectos? La justicia ambiental. Bueno, la justicia ambiental es un tipo de justicia especial. Podríamos decir que es un tipo de justicia refinada, es un tipo de justicia más construida, más elaborada que la justicia tradicional. ¿Ya? La justicia ambiental, para que haya una verdadera justicia ambiental desde una perspectiva teórica, deben de haber por lo menos tres elementos, que son, por ejemplo, el reconocimiento, primero que todo. Primero, el reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Que se reconozca a la persona afectada como un ser igual. ¿Ya? Ese es lo más importante. Reconocer que la persona ha sido afectada, un ser igual de valores que cualquier otro ser. Pero en términos prácticos, ¿cómo se reconoce a una persona afectada? Se reconoce, por ejemplo, pidiéndole perdón a la persona. ¿Ya? Porque si yo llego y le doy un dinero a la persona como una indemnización y no le pido perdón, no la estoy valorando a la persona. No repitiendo, la no repetición de los hechos. Se le paga una indemnización a la persona y al día siguiente se cultiva más caña y se queman más cultivos de caña. Entonces, ¿qué tipo de reconocimiento es? ¿Ya? Es antes una falta de respeto, una burla a esa persona, ¿cierto? Entonces, lo más importante es reconocer que esa persona es un ser garante
de derechos como cualquier otro. Otro aspecto muy importante es que la persona pueda desarrollar capacidades para que no sea vulnerable. ¿Ya? Aquí los victimarios tienen que ayudar en ese proceso para que las personas mismas, las comunidades no sean tan vulnerables. Entonces, con programas de educación, con programas de capacitación, de concientización ambiental, con programas de, por ejemplo, enseñar prácticas agroecológicas cuando se han perdido esas prácticas, poder ayudar a que las comunidades vuelvan a tener sus cultivos tradicionales de pan coger, porque eso los fortalece. ¿Ya? Una comunidad que se pueda alimentar ella misma ya no es tan vulnerable, es fuerte, ¿cierto? Entonces, en eso consiste esa otra característica de la justicia ambiental, que es darle fuerza a la comunidad para que no sea tan vulnerable. Y por último, es la participación en el proceso de toma de decisiones. O sea, no hay justicia ambiental cuando a la persona se le paga y se le indemniza, pero al momento de tomar una decisión importante que va a afectar su territorio de nuevo, pues simplemente se pasa por alto, ¿cierto? O sea, se desprecia de nuevo, ¿ya? Entonces se le falta respeto de nuevo, no se le reconoce de nuevo, entonces vuelve el ciclo vicioso. Entonces, por lo tanto, para que no vuelva a pasar eso, a las personas hay que, la industria de alguna manera tiene que crear mecanismos para que las personas participen en algunos procesos de toma de decisiones que va a afectar directamente estos territorios que están impactados. Bueno, usted nombra 4 conceptos para poder que haya esa justicia ambiental. La economía ecológica, me gustaría que nos explicara este concepto. Bueno, ¿qué es la economía ecológica en términos muy sencillos para que las personas que nos escuchan, que no tienen de pronto ninguna referencia, que es la primera vez que escuchen hablar de economía ecológica, la puedan entender fácilmente? Simplemente podemos decir que es un método de estudio de la economía que tiene en cuenta la relación con la naturaleza para poder hacer todos sus procesos. O sea, lo que prima en la economía ecológica son todas las interrelaciones con la naturaleza, cosa que no ocurre con otros modelos económicos, ¿no? Los otros modelos económicos, la naturaleza no se tiene en cuenta para nada, la economía es vista como una especie de sistema cerrado que se expresa muy bien con ecuaciones matemáticas, pero cuando ese sistema cerrado afecta a otros sistemas, entonces lo que se dice desde esa economía es que son externalidades, ¿no? Externalidades negativas, y esas externalidades negativas tienen que tener un proceso súper artificial que se conoce como internalización de las externalidades, ¿no? Mientras que en la economía ecológica lo que se dice, no, aquí no hay externalidades no existen. Lo que existen son daños ambientales directos a un sistema que está ligado con el sistema económico, ¿cierto? El sistema económico está dentro del sistema social y el sistema social está dentro del sistema biofísico que es el planeta Tierra. Por lo tanto, cualquier proceso productivo que se genere en la economía afecta directamente a la sociedad y al planeta Tierra. Por lo tanto, no hay externalidades, sino que hay daños directos en esos sistemas y por lo tanto las empresas deberían asumir los costos dentro de esa ecuación de rentabilidad, ¿no? Actualmente no se hace. O sea, nadie paga por los daños ambientales hasta que se configure un pasivo ambiental en el futuro. Entonces la economía ecológica lo que hace es aterrizar todo eso y antes que se genere el impacto, se dice, bueno, si usted va a cometer un impacto, lo tiene que pagar. Y eso invita a que el productor reevalúe su proceso productivo, lo mejore y disminuya los impactos que puede causar. Esteban, además de esta economía ecológica que usted menciona y la participación de las comunidades en un mundo donde tenemos una economía capitalista, ¿cómo hacer para que estos pasivos ambientales dejen de tener tanta repercusión en el ambiente y también en las comunidades? Porque algunas de las comunidades más afectadas en nuestro país son las comunidades indígenas, las comunidades negras, entre otras. Bueno, digamos que
desde el punto de vista del capitalismo como tal, eh, no es que esté por fuera del ámbito del capitalismo y uno no puede hablar de pasivos ambientales dentro del capitalismo, no, es más, están dentro de esa dinámica porque lo que se pretende es que los empresarios paguen cuando son monetarios con dinero esos pasivos y se responsabilicen por los daños que se han generado. Incluso históricamente, eh, en las últimas décadas han habido casos muy emblemáticos de justicia ambiental y de pasivos ambientales, ¿no? Por ejemplo, recordemos el caso de el derramamiento de crudo en la selva amazónica ecuatoriana, que un juzgado obligó a la Exxon Texaco a pagar millones de dólares por esos pasivos ambientales y a pedir perdón. Entonces, mire y eso fue dentro del sistema capitalista, ¿no? Entonces, no es que eso sea incompatible con el sistema, lo que pasa sí es incompatible con qué, con las malas prácticas del sistema, ¿ya? Hay malas prácticas del capitalismo. Cuando hablamos de capitalismo salvaje, por ejemplo, en el capitalismo salvaje lo único que importa es la maximización de los dividendos y ahí no se tiene en cuenta los pasivos, sino que se trata de minimizarlos. Pero eso no quiere decir que sea 100% eh, por fuera del sistema, ¿no? Se puede llevar un capitalismo responsable, ¿cierto? Hay muchos nombres que se le han dado a esos tipos de capitalismo: capitalismo sustentable, capitalismo responsable, capitalismo consciente. Ya últimamente se ha escuchado mucho hablar del término de capitalismo consciente, que básicamente lo que se trata es de reconocer esos daños y reconocer las responsabilidades que se generan cuando esos daños se ocasionan. Esteban, para terminar, ¿cuánto tiempo le llevó a usted hacer esta tesis, la investigación de la tesis, y dónde las personas interesadas la pueden encontrar o contactarse con usted? ¿Cuánto tiempo me he demorado yo y no la he terminado todavía? O sea, terminé el documento, pero la investigación sigue. Yo comencé a hacer mi doctorado hace 8 años, en el 2015, y prácticamente desde el comienzo de mi doctorado comencé a pensar en el problema de investigación y comencé a analizar, y comencé a desarrollarlo. Y digámoslo así, hace unos 5 años básicamente comencé a trabajar directamente con las comunidades, visitarlas, ir a ver qué es lo que está pasando. Estas tesis relacionadas con justicia ambiental, con economía ecológica, no se pueden hacer en un escritorio, ¿cierto? Uno no puede estar sentado tirando, por ejemplo, desarrollando software. El software fue lo último que hice, ¿cierto? Por todos los demás años fue allá metido en esas plantaciones, en esas comunidades. Uno tiene que ir y untarse y enterarse muy bien de lo que está pasando, ¿no? Entonces ha sido un proceso largo, pero muy satisfactorio, porque finalmente se ha logrado este producto tan importante que es ese software, que se entrega a las comunidades sin ningún precio, ¿no? Es totalmente gratis. ¿Dónde la pueden ubicar? Hay una página web que se llama pasivosambientales.org. Pasivosambientales.org, digitan ahí y ahí está un texto donde se resume la tesis y hay un vínculo para el software. Actualmente ese vínculo está deshabilitado porque no lo puedo habilitar hasta que la tesis sea presentada y sea valorada y yo finalmente me gradúe. Después de que pase eso, pues eso pues, es más de un tema pues, de derechos de autor con la Universidad del Valle. Después de eso se va a liberar el software y cualquier persona lo va a poder operar. Incluso en mi canal de YouTube me pueden buscar como Esteban Correa García y ahí tengo un curso online gratuito del manejo del software, ¿ya? Entonces también tengo ese otro insumo, ¿no? Tengo el software y el curso, pueden hacer las dos, acceder a las dos cosas, hacer el curso e ingresar al software para que aprendan a manejarlo. Muchísimas gracias, Esteban, por tu tiempo, por estar en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias, Laura. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Bueno, escuchábamos a Esteban Correa García,
quien nos hablaba de cómo su tesis doctoral va a impactar de manera importante al ambiente y cómo va a ayudar a las comunidades que se han visto afectadas por los daños ambientales de las diferentes industrias. Mi nombre es Laura Cruz y este es el Canal 2, el canal de nuestra gente.